Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, bien, gracias. ¿Me oyen? Hola, buenas Hola, noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, Mafe, gracias por poner tu cámara y acompañarme. ¿Quién más se anima a acompañarme hoy con la cámara para no sentirnos tan solos, cierto, Mafe? Claro, para hacerte un espejo ahí. Aprovechando el tema. Aprovechando el tema. ¿Cómo están ustedes? ¿Alguien me quiere decir cómo le fue hoy? Bueno, sé que hay personas nuevas, entonces mucho gusto. Mi nombre es Vicente Nobrega, yo soy terapeuta de Tu Caverna. Principalmente en mi vida decidí estudiar economía y luego de estudiar economía entré en depresión porque yo quería entender cómo funcionaba el mundo y luego de que lo entendí, pues entré como en una depresión que la única forma como salir de ahí fue a través de una ayuda terapéutica y después de eso pues descubrí que ese era como de alguna forma mi llamado porque pues recibí una buena guía para poder salir de ahí, de ese estado en el que yo me encontraba, lo cual me ha llevado hace más de 7 años estar realizando estas prácticas y hoy en día pues siento que debo compartir parte de lo que he venido aprendiendo durante todos estos años. No obstante, quiero decirles que yo no soy el dueño de la verdad. Todo lo que hoy podamos hablar y discutir, simplemente te quiero invitar a que lo pruebes por ti mismo, por ti misma, a que de alguna forma también tengas una apertura mental de poder de pronto acceder hoy a ideas, conocimientos, conceptos que quizás te perturben y puede que llegue a chocar y puede que yo en estos momentos actúe como un espejo para ti, ¿sí? Déjame decirte de anticipado que eso es una gran señal de que de alguna forma en tu vida está funcionando la ley del espejo y ojalá puedas, de pronto si en algún momento de la charla llegas a sentir algo de eh, frustración o desentendimiento de ti mismo, no del concepto, sino de ti mismo, porque conocer esta información nos lleva a nosotros a enfrentarnos con nosotros mismos y quizás eso pueda ser un poco chocante porque cuando queremos profundizar y llegar al interior y conocernos mucho más de lo que realmente, por ejemplo, somos nosotros, nos duele, nos cuesta. Es el camino espiritual. El camino espiritual, la base de eso es que tú puedas conocerte en profundidad. Cuando uno comienza siendo terapeuta, uno tiene que purgarse de todo eso como para que después uno pueda brindar el trabajo. Y una de las primeras cosas que a mí me costó, pues ese es el hecho de que uno pueda darse cuenta de que muchas de las cosas que suceden en la vida y muchas de las cosas que me molestan, me perturban, me sacan de los cabales, me llevan a decir yo no me identifico con eso, me llevan a juzgar, a criticar, a buscar que mi vida ha sido quizás o algunos aspectos o condiciones o eh, condiciones sociales, emocionales, económicas, físicas, no son culpa mía, sino son culpa de afuera y poder de alguna forma voltear la mirada como nos lo dice el espejo, porque alegóricamente es una buena representación. Yo no sé si cuando esta ley de alguna forma ya existían los espejos. Yo estoy como de alguna forma como en esa investigación, saber si en qué momento aparecen los espejos. Si alguien tiene ese conocimiento me lo puede compartir en estos momentos, porque desde muchísimo tiempo, desde por ejemplo Hermes, el que escribió el Kybalión, que es un libro de fundamento espiritual que lleva muchísimos años, ya hablaba de esto. Y para que más o menos tengan una, pues algo cronológico en el tiempo, pues nosotros conocemos por Aristóteles, por Platón, por grandes filósofos, hasta por el mismo Jesucristo, en donde lo que nos decían era, conócete a ti mismo. Esas tres palabras son bases fáciles y básicas para poder comprender de pronto esta ley.
Y muchos de nosotros en estos momentos podamos decir que nos conocemos o no nos conocemos, estamos en ese proceso y a veces, por ejemplo, en ese conocimiento, o sea, porque aquí todos ya estamos de pronto en una edad adulta, podríamos decir, o hay alguien aquí menor de edad, de pronto si está por ahí presente escuchando, no quiere decir que esto no aplique para ti, sino que quizás uno lleva mucho tiempo, por lo menos en mi caso tengo 31 años, y uno puede empezar a decidir quién soy, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, ¿cierto? Y en la partecita de lo que no me gusta, muchas veces yo me puedo encontrar enfrente personas que hacen cosas que no me gustan y yo me justifico diciéndome, no me gusta, me molesta, me inquieta, me perturba y tengo la autonomía, por lo menos desde mi posición, por ejemplo, espiritual y de terapéutica, de caer en decir que como me conozco y eso que me está perturbando, comportamiento, situación, emoción, circunstancia que estoy viendo afuera, puedo caer en la circunstancia de pensar que no me gusta y punto. Y es que no me gusta. Y desde ahí parte todo. Si no te gusta, es una gran señal de por qué no te gusta, por qué te perturbará. Ahora, no estoy diciendo con esto de que a nosotros todos nos tiene que gustar. Es fundamental tener muy presente desde ahora que es que hay muchas cosas alrededor del mundo que a nosotros no nos van a gustar, hay muchas opiniones alrededor del mundo que a nosotros no nos van a gustar y yo tengo toda la libertad de decidir, yo no comparto eso, eso no me gusta. Y está perfecto. El meollo del asunto es cuando tú te atreves a decir, no comparto eso, no me gusta eso, pero estás perturbado emocionalmente. No te gusta la situación, no te gusta la persona, te vas de la situación, te alejas de la persona, pero sigues perturbado mentalmente. Sigues hasta renegando, criticando, juzgando, analizando y diciendo cómo alguien o por qué esta situación o por qué X o Y o Z lo hace. Si a mí me molesta, si te molesta, sinónimo de que te perturba, ahí hay algo, ahí hay magia. Y desde este contexto, quiero invitarlos a que tengan la apertura de acercarse hoy a la medida en el que yo vaya avanzando en la charla. Si sientes que lo que encuentras te perturba porque te dice, oye, yo pensé que yo me conocía, yo pensé que realmente estaba definiendo cuál era mi carácter, pero ahora que estoy escuchando y entendiendo de pronto la ley del efecto del espejo, el efecto puede ser que lleves toda tu atención a tu interior y eso te duela. Por eso en estos momentos a todos los presentes, yo les invito a que cerremos los ojos por un momento. Vamos a realizar 3 respiraciones profundas en estos momentos. Si me estás escuchando, si estás andando, si todavía no has llegado a casa, puedes intentar por lo menos concentrarte en lo que yo te estoy pidiendo con mi voz y es, vamos a realizar 3 respiraciones profundas primero. 1, 2, exhalamos, perdón que me adelanté. Vamos a inhalar otra vez profundamente. Inhalamos profundamente y exhalamos. Inhalamos profundamente de nuevo y exhalamos. Inhalamos profundamente de nuevo y exhalamos. Y ahí con los ojos cerrados quiero pedirte que solo escuche mi voz. Y quiero pedir a la divinidad, al universo, a la energía del amor, a los diferentes guías espirituales,
a los diferentes maestros espirituales y profesores espirituales que pueden haber en estos momentos reunidos aquí con nosotros presentes, que nos permitan hoy conectar con nuestro corazón y que nos permitan conectar con esa intención que te llevó a decir, asiste a esa charla, escucha esa charla, conéctate, conecta con eso que te está diciendo tu corazón. Y desde ahí quiero que eleves esa intención, que la tengas muy presente, que la traigas a tu conciencia. Por algo decidiste estar acá. Por algo tu cuerpo energético, físico y espiritual movió todo para que hoy pudieras estar en esta hora escuchando estas palabras. Quiero que conectes con esa intención de tu corazón. Quiero pedirle a todos los maestros espirituales que se encuentran aquí con nosotros acompañados que nos permitan tener un discernimiento, una forma de hoy conectar con nuestro interior, de hoy poder de alguna forma aclarar muchas cosas de nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestras emociones. Pido al Maestro Jesucristo para que Él, desde la enseñanza de amor y perdón hacia todos los demás, nos permita hoy amar más y perdonar más, o perdonar eso que aún no he perdonado. Invoco al Maestro de Buda para que Él, con su conocimiento de volver hacia el interior, me permita conectarme con mi interior. Invoco a Oslo para que Él, con su enseñanza de aprender como niños, nos permita hoy tener la apertura de sorprendernos, de alegrarnos, de querer saber que hoy podremos tener una nueva herramienta para saber cómo jugar en nuestra vida y encontrar esa felicidad. Y cuando te sientas listo o lista, regálate un inmenso gracias mentalmente. Gracias. Y podrás abrir los ojos. Bueno, entonces hice eso porque quiero invitarlos a que siempre vamos a tratar de mirar hacia adentro. Hoy la ley del espejo, básicamente, en resumen, nos invita a eso. Cuando miramos hacia adentro nos vamos a dar cuenta de por qué nos está perturbando todas las situaciones que están al frente de nosotros. Y esto, por ejemplo, tengo que contarles que cuando yo pues asimilé esto en mi vida, me llevó a mí a querer iniciar un proceso de conocimiento interno porque pues yo quería de alguna forma pues arreglar mi situación, saber realmente quién era yo, saber por qué me perturbaban muchos temas, saber realmente por qué, por ejemplo, yo tuve que pasar por un momento de depresión muy fuerte cuando estaba a puertas de graduarme de economista y de pensar que había perdido el tiempo y que estaba perdiendo el tiempo acá en este mundo, porque pues la economía le enseña a uno mentalmente y conceptualmente como a meterse el mundo en la cabeza, y cuando uno empieza desde los conceptos a entender cómo funciona el mundo, y por ejemplo muchos de acá en algún momento lo habrán sentido en donde uno dice, pero esto es un sistema que está cagado, perdón la expresión, ¿y para dónde vamos? Y vamos a seguir trabajando de esta forma. Y yo tenía ese tipo de pensamientos porque de alguna forma yo ya tenía un pasado muy espiritual, fui misionero muchos años al lado de la Iglesia Católica, luego después de eso paralelamente tuve como mi desprendimiento de la Iglesia y eso apoyaba mucho como mi reflexión, porque yo en medio de mi estudio económico decía como que desde el institucionalismo, todo lo que son instituciones, la Iglesia también es una institución, pero no se sorprendan con que la iglesia, porque ya lo sabemos, pero hasta la familia es una institución. La familia es una pequeña empresa en donde realmente todos los papás, si los quieren ver así, y esto lo resumo, los papás de alguna forma invierten todo su esfuerzo, energía y dinero para arrojar un producto y espera que ese producto, que somos nosotros los hijos, le rearroje a ellos dividendos o utilidades o regalías en el largo plazo, ¿sí? De alguna forma así funciona todo el sistema en el mundo y eso a mí me caló muchísimo. Pero cuando me caló era que yo tenía dificultades en mi casa porque pues tuve una familia un poco disfuncional y me llevó a mí a darme cuenta de que todo eso que a mí me estaba molestando en el mundo y que yo veía que no funcionaba era porque en mi casa tampoco estaba funcionando. Y si en mi casa no estaba funcionando,
yo cómo pretendía que funcionara afuera, cómo pretendía yo ser economista, en donde quisiera tener la intención y el sueño de querer solucionar todos los hogares, pero si en mi casa habían dificultades, eso de alguna forma me hacía a mí no tener bases para poder enfrentar de pronto esa inspiración que yo estaba teniendo. Por eso, de alguna forma, entré al mundo terapéutico y trabajé muchísimos años mezclando lo empresarial con lo terapéutico. Yo me volví como terapeuta y coach de gerentes y de personas que pues manejaban grandes personales, grandes masas de empresa, de dinero, y porque yo decía, pues la vértice a la base, si yo de alguna forma puedo cambiar quien está en el vértice, eso se puede regar porque creo que para aquí todos nosotros que hemos estado en una empresa nos damos cuenta de que si el jefe está malhumorado, si el jefe está presionado, si el jefe está estresado, inmediatamente cruza la puerta de la empresa, contagia de esa energía ahí a todos y eso se va regando y uno llega a la casa y lo riega y sucesivamente se riega por toda la sociedad. Eso era un pensamiento que de alguna forma todavía lo sigo teniendo, de que es necesario, pero me di cuenta que era mucho más fácil con el trabajo persona a persona, ¿sí? No podría yo decirle a un gerente qué es lo que le frustra y le molesta. Y yo llegar a decirle, le molesta y le frustra y está amargado porque tienes que conocerte hacia adentro para saber por qué todas esas cosas te tienen tan perturbado. Pero no, la respuesta siempre eran los empleados, la economía, los proveedores, la secretaria, la de contabilidad que no le ayuda a hacer los chanchullos y que simplemente todo se lo lleva al gobierno. Todo siempre es afuera. Todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Y esta charla de alguna forma también está intencionada porque hay muchísimas personas que están por el mundo diciendo o sintiéndose de que no hay nada de sombra, yo estoy perfecto, de alguna forma yo estoy trabajando por esas oscuridades, por esos defectos, por esas cosas que quiero trabajar, entonces, porque lo estoy trabajando, me siento también como en la autoría de querer decirle al que tengo al frente que está mal y me perturba ver que está mal. ¿Por qué te perturba? ¿Por qué quieres ayudar? ¿Por qué quieres? Está bien que quieras ayudar, está bien que quieras apoyar, está bien que quieras aconsejar, pero ¿por qué te perturba si hay gente que está mal? O sea, hay gente que no duerme, hay gente que se estresa a niveles cosmológicos, por decir así, y hablando de los gerentes, porque los que no actúan son los empleados. Y ellos son los que tienen la culpa. Y es que yo les estoy pagando y no hacen lo que tienen que hacer. Y yo decía, oiga, esto no es vida. O sea, eso no es vida. O sea, ¿qué gana? Se ganan muchos millones y va y se los gasta el fin de semana, pero es que el fin de semana está tratando de recuperar toda la frustración que vive entre semana en su empresa. Yo no quiero esa vida. Y pues, ¿cómo hago para hacerle ver que esa no es vida? Entonces es muy difícil. Y con esta experiencia que les cuento, por ejemplo, de trabajar con gerentes, eh, a veces resulta un poco complicado poder, y no quiero utilizar la palabra complicado, porque de alguna forma siento que si tú estás acá es porque también tienes la apertura para verlo así, pero con este ejemplo que les estoy contando es para que mmm, darles a entender que a veces cuando uno se acerca a las personas y las personas todavía no reconocen que es que tengo que mirar es al interior, tengo que voltear es a mirarme a mí, tengo que dejar de echarle la culpa a lo que está afuera, ¿cierto? Ese cambio de paradigma, ese cambio de valor en la sociedad, duele. Y puede que yo tome la decisión. Y todos acá en algún momento hemos tomado la decisión. Listo, voy a empezar a hacer el trabajo interno, voy a empezar a hacer terapia y entonces, como voy a empezar a hacer terapia o voy a asistir a congresos o voy a asistir a charlas y voy a empezar de alguna forma a hacer este proceso, apenas duele, me retiro. Uy, no, es que es muy difícil. Es que ese terapeuta me está poniendo a mí a hacer cosas y pensar cosas y parece que es por el antojo de él y es que él no entiende que eso a mí me duele y me cuesta. Y no estoy dispuesto, ni dispuesta, eso no me gusta. Uf.
ahí la terapia tiene que ser mucho más invasiva porque, por ejemplo, si tú a mí en algún momento me contratas como terapeuta, tengo que decírtelo y desde el principio y todos los que están aquí con terapia conmigo, que vamos a hablar de cosas que te van a molestar, te van a perturbar. Pero es que ese es el inicio del conocimiento y del despertar espiritual, si lo queremos englobar así. ¿Por qué? Porque hemos, por ejemplo, visto que la sociedad y todos los diferentes personas que hablan de esto, pues hablan del despertar, de la conciencia, de ser consciente, de venir aquí a la hora, de hacer práctica, de realizar meditación, de ir a donde un gurú, de ir a donde alguien que hace diferentes movimientos con la energía, ¿cierto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es que el trabajo que tienes que hacer de conocimiento interno, lo tienes que hacer eres tú. Nadie lo puede hacer por ti. Pero hay un gran pero. Para saber si estás teniendo ese conocimiento y estás avanzando, tú tienes que integrarte con tu entorno. Porque es que tú podrás decir, es que me voy para un retiro, me retiro a los budistas, me retiro por allá a la India, me voy 2 meses y toda la cosa y me volví el ser más pacífico, más espiritual, comprendo, emano paz, envío luz y cuando vuelvo a mi realidad, ¡puf! Es que no, es que esta no es mi realidad, es que yo debería estar toda la vida allá, o sea, es que debería estar todo el tiempo en retiro, es que debería estar todo el tiempo de alguna forma en este estado. ¿Y cómo hago? No, es que la sociedad no me lo permite, es que mi casa no me lo permite, es que déjame decirte que si esas cosas, por ejemplo, han pasado, no has comprendido el mensaje y posiblemente tampoco te lo han transmitido muy bien y muy claro, porque ahí también termina siendo un negocio en este mundo espiritual, porque se reconoce de que cuando la persona necesita tener ese apoyo, necesita tener ese acompañamiento, necesita tener como de alguna forma esas herramientas que va a ir encontrando a lo largo que va avanzando en su conocimiento interior, como para que más o menos me entiendan de lo que estoy hablando, lo voy a hablar a través de un ejemplo. Y en algún momento de mi vida a mí me molestaba mucho que mi hermano eh, dejara el queso crema por fuera de la nevera. Y él era feliz yendo, nosotros como que de alguna forma en algún tiempo fuimos como muy adictos al queso crema y a mí me molestaba con creces de que él dejara el queso crema en la nevera porque eso para mí era desorden y de alguna forma pues le pierde la contextura y cómo carajos él no tiene en su mente la capacidad de razonar de que eso tiene que estar refrigerado constantemente, ¿sí? Y yo discutía muchísimo con él, porque pues a él no le gustaba, a él le gustaba que fuera más derretido, a mí me gustaba que fuera con mucha más consistencia. Entonces había una diferencia ahí, ¿cierto? Porque son diferentes de gustos, pero a mí me molestaba y resulta que me molestaba y tuve que hacer una interiorización de por qué me molestaba eso y era porque eh, había un desorden interno. Señal del exterior. Hay un desorden en el exterior. Hay un desorden que genera mi hermano. El culpable es mi hermano y eso a mí me perturba. Pero nunca volteé a mirar y a darme cuenta, por un tiempo, después sí, de que el desorden estaba en mi interior. Porque es que paralelamente no era el queso crema y ahorita me expongo con ustedes porque todo esto está basado obviamente también en mi experiencia, por eso de alguna forma al principio les dije que todo lo que les quiero compartir hoy también lo comprueben con ustedes mismos, por ustedes mismos y que lo que reciban pues lo estudien, lo indaguen, porque el trabajo espiritual no se trata de hablarlo, se trata de practicarlo. Yo puedo aquí hacerles un montón de charlas, pero yo también estoy viviendo mi propia oscuridad. Yo también todavía me encuentro con espejos que me perturban y que eso me llevan a que tengo que seguir trabajando en ese proceso. Otra cosa muy distinta, por ejemplo, es que yo ya reconozco que necesito hacer un proceso con X situación, con Y persona, pero muy distinto es cuando tú no reconoces eso, cuando tú ya tienes una posición ya asumida a lo largo de todos los años en donde dices, así soy, eso me molesta y no quiero verlo.
Ayer hablábamos, por ejemplo, de cosas en la ley del amor. Para los que no han estado, pueden después pedirme si quieren el link para que vean la grabación de la charla. Y entonces hablábamos de diferentes apegos que se generan, ¿cierto? Que entonces uno le demanda a la persona una respuesta que uno está buscando para uno sentir que lo están amando, ¿cierto? En el lado del espejo, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Y entonces yo necesito demandarle a las personas que no hagan ciertas acciones, que no se comporten de tal manera, que ni siquiera hablen de cierta forma, que ni siquiera se dirijan de cierta forma, porque me molesta. Y entonces, dentro de nuestras familias, podemos tener, o somos nosotros, lo que de alguna forma ya tenemos establecidas ciertas reglas en nuestros amigos y en nuestra familia. No hablemos de ese tema, no me dirijas de esa forma, no dejes este desorden, no vayas a ese lugar, no hagas esto. Pero ¿por qué lo hace si él sabe que me molesta? O ella sabe que me molesta. Si eso te molesta, es porque tú también lo tienes. Y es porque tú no lo quieres reconocer. Y es porque ahí el universo te está presionando. Cuando el universo te presiona es para que saques lo que realmente eres tú. Y cuando te estás sintiendo presionado y tu respuesta de defensa es perturbarte, es porque no lo quieres enfrentar. Es porque no te quieres soltar. Entonces lo que exprimen, lo que el universo exprime de ti, es un mal genio, un odio, una frustración, una perturbación. ¿Pero por qué? Porque el universo es sabio. Esta ley es sabia, es perfecta en el mundo espiritual. Te quiere enfrentar con tu demonio. Te quiere enfrentar con tu oscuridad. Te quiere enfrentar con eso que en el fondo no te permite avanzar. Y nosotros decimos, no, pero pues ya hemos pasado por muchos procesos y por muchas cosas y no entiendo por qué todavía me sigue perturbando esto. Y aquí está el meollo de, por ejemplo, muchos críticos también de la ley de la ley del espejo. ¿Por qué? Porque la ley del espejo de alguna forma tiene que interpretarse no sencillamente desde el lado negativo, también puede ser del lado positivo y los extremos terminan siendo malo. ¿Por qué? Porque también tú te puedes encontrar en la vida con personas que también vibran en las virtudes y en los valores que tú tienes. Ejemplo, si a ti te gusta ser el centro de la fiesta y tienes el ánimo, la disponibilidad, la sensibilidad para llegar a integrar a las personas y entonces siempre de alguna forma te sientes como en esa responsabilidad de animar, de incitar, de propongamos, de algo. Y apenas llegas a un lugar y hay alguien que ya tomó tu puesto, tú chocas. Tú de alguna forma sientes competencia. Si no la sientes, estás bien. Pero en la mayoría de los casos la gente dice como que, uff, este como que es igual a mí. Uff, como que me raya, como que sí, pero no. ¿Qué te está diciendo? Oye, resalta tu virtud. No la apagues. No la pongas en duda. Pareciera entonces que todavía te hace falta trabajar mucho más en esa virtud de ser el centro de la fiesta. Porque llegó alguien con mucha más confianza en sí mismo y en sí misma y lo logró hacer. ¿Verdad? El universo te está puliendo, te está llevando a que cada vez no solamente veamos lo malo, sino que potencialicemos lo bueno. Y para ver esto también tenemos que entender que, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos refiriendo a esa oscuridad, porque estoy viendo reflejado mi sombra, todos tenemos una sombra. No, aquí no hay reflector que me vea la sombra, pero la sombra nos va a perseguir a nosotros toda la vida. Pero no solamente porque la estamos viendo con el reflector o el sol o la luz, sino que en mi interior todos tenemos esa sombra, todos tenemos esa oscuridad, que es lo que nos causa dolor, porque cuando nos enfrentamos a ella, huimos. Y muchas personas viven disfrazando, evitando, disimulando su oscuridad. No, es que
es que yo realmente no me voy a exponer en eso porque es que en eso yo soy débil. Yo tengo que siempre verme fuerte. ¿Y por qué no te enfrentas a lo débil? Porque si te sientes débil en eso y le tienes miedo a eso y le tienes odio a eso y le te perturba un comportamiento, ¿por qué no lo analizas? ¿Qué es lo que está pasando en tu interior que te está diciendo, me molesta? Y en estos momentos, eso es básicamente lo que nos invita a hacer la ley del espejo. Cuando a ti te molesta algo que está en el exterior, de alguna forma es una invitación para que conectes con tu interior y te des cuenta de qué es lo que hay ahí. Cuando nosotros iniciamos en este proceso de saber qué es lo que tenemos en nuestro interior, podemos empezar con un fosforito y luego vamos a encontrar una linterna y vamos a poder iluminar mucho más ese espacio oscuro que tenemos, ¿verdad? Aquí estoy categorizando de pronto lo oscuro en relación a aquello que me quita la paz. Y entonces, como me quita la paz, entonces yo categorizo lo que me da paz puede ser luz y lo que no, pues entonces es oscuridad, porque aquí no quiero caer de que hay una oscuridad en el interior de cada persona y entonces esa oscuridad y que, porque algunos de alguna forma entienden la oscuridad desde otro contexto. Y en un avance espiritual nos vamos a dar cuenta de que no hay ni bueno ni malo y la ley del espejo nos lo apoya. Porque lo que nosotros podemos estar viendo como muy malo es una gran oportunidad para que tú avances, crezcas y te desarrolles, evoluciones. Pero no, nos quedamos solamente en esa reflexión. Es malo, me duele, no me gusta. Yo por allá no me meto. Creo que nosotros como colombianos, por ejemplo, hemos vivido un estigma de eso, y aquí utilizo este ejemplo, ¿cierto? Cuando uno de pronto estaba en el exterior y le dicen, uy, Colombia es como peligroso, ¿no? Es coca, prostitutas, Pablo Escobar, todo lo malo, ¿cierto? Y la mayoría de la gente del exterior entonces no habla con ellos, o si ha tenido ese acercamiento, pues ya obviamente se ha venido cambiando eso con los años, pero todavía sigue teniendo un estigma en de que usted en Colombia, eso es peligroso. O sea, por ejemplo, yo no podía creer que una vez yo vi una charla de unos españoles de una cuestión así más o menos que estaban manejando una expedición como por el Amazonas y tenían que pasar por Colombia y literalmente había un requisito que decía, mira, cuando estemos en Colombia, ten en tu bolsillo 50.000 pesos. Porque cuando te vayan a robar, tú le vas a dar esos 50.000 pesos y eso los va a impresionar que no te van a hacer daño. No les va a pasar nada. O sea, siempre ten en tu cartera 50. ¿Cómo carajos tienen esa concepción? Uno como colombiano dice como, pues, cuando la gente obviamente se atreve después a conocer Colombia, entonces le cambia todo ese estigma. Lo mismo sucede ahí, en ese entorno global, social que estamos viviendo, sucede con nosotros. Nos da miedo entrar en el interior. Tengo que decirte que mentalmente utilices un vale de 50.000 pesos para que se lo entregues a tu miedo y verá que él se va a espantar y tú puedas ya no andar con un fósforo dentro de ti o una linterna, sino encontrar el interruptor y encenderlo. Y oh sorpresa, cuando lo enciendes, te das cuenta que hay muchas cosas en que trabajar. Y entonces me da pereza, mamera, cansancio. Ay, no, yo estoy bien así. ¿Para qué me voy a estresar? Me quedo siendo perezoso, deprimido. Prefiero ser adicto a las pastillas, que eso que me mantiene calmado, calmada. Sí, se enferman y no, pues esos son ajetres del año, de los años, de la salud, ¿sí? Y ponerme yo a ver qué es que yo me enfermé porque de alguna forma nunca quise reconocer o no viví el amor interno que mis padres me podrían haber expresado desde una infancia y yo en estos momentos de mi vida ya soy una adulta, un adulto que tiene hijos, pero mis hijos me perturban. Adivina por qué te perturban. Porque te traen un reflejo de tu infancia que no has podido entender, comprender o perdonar. No, pero es que es la sociedad del hoy en día, es que los colegios, es que los amigos, es que...
Por ejemplo, yo me he encontrado con madres que obviamente terminan siendo muy sobreprotectoras y terminan pensando de que sus hijos son perfectos, pero que quienes se atrevieron a corromper a sus hijos fueron sus amigos, porque mi hijo era bueno. Señora, déjeme decirle que su hijo tiene una parte oscura que superar, tenga o no tenga amigos, ¿verdad? Pero no, es culpa de los amigos, es culpa del colegio, es culpa de lo de afuera. Y nosotros, tomémoslo personal, todas las otras situaciones. No, es que no me gusta que hablen de eso, es que no me gustan, no me perturben, es que no, vea. Yo no sé si ustedes ya, por ejemplo, la mayoría de los que están acá presentes se han dado cuenta y por ahí ya empieza como a resonar, ha tomado como mucha más fuerza, es que si tú, por ejemplo, tienes un estigma hacia los homosexuales, eres un homosexual reprimido. A mí me pasó, por ejemplo, con un amigo en donde en algún momento yo recuerdo mucho un episodio que a mí me regalaron una camiseta rosada y yo me puse la camiseta rosada y era uno de como mis grandes amigos. Y cuando yo llegué a la casa de él con la camiseta rosada, se ofendió de una forma. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a andar con una camiseta rosada si es que eso es lo que andan son los mariquitas o las mujeres? Usted tiene que quitarse esa camiseta porque es que yo no voy a andar con usted al lado con esa camiseta rosada. Literalmente me hizo devolverme a la casa, literal, a cambiarme la camisa porque él no se sentía cómodo. 10 años después, él se reúne conmigo y me dice, oiga, no, es que me gustan los hombres. Y yo recordé inmediatamente ese episodio y yo digo, lo viví en carne propia y creo que muchos de acá de alguna forma lo han vivido en algún momento y en algún contexto. Sobre todo los hombres. Tal vez usted, bueno, me permito, no conozco muy bien ese contexto de cómo serían las mujeres cuando se enfrentan con alguien que es lesbiana, pero por ejemplo uno de hombres se enfrenta mucho con eso, de que alguien que está siendo como muy homófobo, ¿sí? Termina siendo sencillamente, no estoy diciendo que se convierta en un homosexual en potencia, no, no quiere decir que se aplique en todos los casos, pero sí tiene algo que resolver con ese tema, sí tiene algo que le perturba, sí tiene algo que le quita la tranquilidad y entonces no lo puede de alguna forma comprender en el momento de hoy en día. Y así sucesivamente podemos hablar acá de muchas interpretaciones, con experiencias, porque es que esto termina siendo infinito. Porque es que todo ser humano termina siendo particular y está viviendo su parte oscura de alguna forma. Y nosotros lo que tenemos que hacer es abrirnos a ese entendimiento. Ahora, nos dice, y según dice Krishna Martin, que es un Krishna, es un gran de pronto pensador y ha escrito muchísimo sobre esto, es una máxima de la ley del espejo y todos los conferencistas siempre se refieren a él para que ustedes la escuchen, que yo también la parafraseo, y es que la única y verdadera relación real, auténtica, sustentable que vas a tener durante toda tu vida, desde que naces hasta que te mueres, es contigo mismo y contigo misma. Las demás relaciones solo son una pantalla o un espejo que de alguna forma están mostrando lo que tú eres. ¿Comprenden hasta ahora esta frase? Que de alguna forma podemos decir, nosotros no vamos a conocer nunca a la persona que está enfrente de nosotros y nos atrevemos a juzgarla. Nosotros no vamos a conocer todas las variables que pueden estar alrededor de una persona por la cual se comporta así. Y nosotros nos atrevemos a opinar sobre esa situación según nuestra experiencia y punto de vista. Y me atrevo a decir con todo el honor, y muchos en algún momento lo dijimos, eso está mal y no me gusta y quiero que lo cambies. Y te voy a aconsejar que lo hagas cuando no tengo la autoridad para hacerlo. Yo podría de alguna forma brindarle una luz a la persona si ya comprendo este contexto de decirle, mira, eso que te está perturbando, eso que te dio mal genio, eso que te molestó, ahí hay algo que tienes que trabajar, hay algo que te está diciendo, ¿sí? Comprendiéndose también el entorno de que, ¿qué es oscuridad? ¿Quién me atrevería a responder esta pregunta? ¿Qué es oscuridad?
Ausencia de la luz. Literal. Perfecto, gracias, Ángela. La ausencia de la luz. Y entonces, si yo tengo miedo a enfrentarme en la oscuridad y entiendo que la oscuridad es una ausencia de la luz, y cuando, por ejemplo, llevo y categorizo dentro de esa oscuridad, por ejemplo, que soy muy irritable, ¿qué significa eso? No ausencia, es serenidad en potencia. Tienes la posibilidad, así como yo veo que la luz, la oscuridad sencillamente es ausencia de luz y eso se soluciona trayendo luz. Si yo tengo irritabilidad y soy muy rabioso, eso se soluciona buscando la serenidad. Y tienes que reconocerlo. Trabaja entonces en tu serenidad. Pero hay una regla. No quiere decir que si tú eres el más sereno, esto lo voy a hablar así. Uno, por ejemplo, puede ver a espirituales yogis, budas, que están como en el hinduismo, el mismo papa o personas que hayan trabajado muchísimo tiempo en este ámbito espiritual y entonces uno habla con ellos y les transmiten una paz y todo es bonito y todo es armonía y eso se transmite y es una aura y tal. Atrévete a irritar a esa persona. Tienes que salir corriendo porque termina siendo lo otro. O sea, entre más sereno es la persona, tiene el potencial también de ser el más irritable. Y eso es algo que nosotros también tenemos que reconocernos. Y lo digo a manera de este ejemplo, porque cuando tú estás, por ejemplo, en este caso concreto de trabajando en tu serenidad, si vas a vivir algún u otro episodio en donde se te voló la piedra o la rabia, es completamente normal. No puedes juzgar tu proceso. Esa es tu oscuridad y a eso es en lo que más te enfocas. Claro, que a la medida que avanzas en el tiempo y en la comprensión de esto, cuando te expones a esa irritabilidad, pues comienzas a trabajar en tu serenidad y empiezas a dominar esa irritabilidad que te puede surgir. Todo termina siendo en potencia. Todo desde ahí, desde, por ejemplo, una persona que no es generosa, que es muy envidiosa, es generosidad en potencia. Puede terminar siendo el más generoso o la más generosa, pero lo que sucede es que le da mucho miedo hacerlo. Por eso, cada caso tiene que ser particular. Cada uno lo vive desde su experiencia. Y esto lo cuento, por ejemplo, de la manera alegórica, en donde una vez se cuenta que Buda llegó, Buda no, Mahoma llegó a un pueblito a predicar y en medio de los preparativos se le acercó un fiel y le dijo, uy, Mahoma, bien, estamos en el pueblo indicado, aquí la gente va a conectar contigo y entonces está preparado porque esto va a ser grandioso, hermoso. He hablado con la gente y la gente está de alguna forma contagiada de ese espíritu y que tú hayas estado acá. Y entonces mamá le responde y le dice, claro, bien, vamos a hacer todo lo que podamos por aumentar eso. Y luego inmediatamente después viene otro feligrese y le dice, prepárate porque aquí la gente está como indispuesta, malhumorada y posiblemente te van a tirar tomates porque eso es lo que de alguna forma quieren lograr con este evento que tú has generado. Y Mahoma le responde como que, ok, sí, estás en lo correcto, vamos a ver qué podemos hacer. Y una persona que escuchó esa conversación, que fue la que la narró después en un libro, y llega y dice, yo le consulto a Mahoma de por qué le dice que los dos tienen la razón. Dijo, sí, los dos tienen la razón. Los dos están viviendo la experiencia, la perspectiva de la misma situación, pero con diferente información. Y yo no puedo determinar quién tiene la razón porque cada uno de ellos lo está viviendo en su vida real. Y esto es para que también nos demos cuenta de que cuando nosotros estamos enfrentando una situación X, todo depende de mí, cómo yo reacciono hacia esa situación.
en un mismo evento, en una misma situación, en un mismo problema, se aborda de diferentes perspectivas. Algunos lo pueden terminar viendo como el fin del mundo, otros los pueden terminar viendo como una oportunidad para darse cuenta de que por ahí por donde iban no era y entonces ahorraron esfuerzos y se pueden dedicar por otra cuestión. Eso y ese discernimiento solo te lo aporta el hecho de que tú puedas conocerte a ti. Cuando te des cuenta de que tienes muchos defectos y te perturba mucho ese mal genio, piensa muy bien cuál es la cualidad en potencia que esa situación está tratando de exprimirte, de sacar de ti. Cualidades en potencia cada vez que me perturbo. Pero tengo que tomar la iniciativa del conocimiento. Ahora, ustedes podrán decir, pero es que si yo ahorita tengo pues mal genio y me perturba, un ejemplo, en un matrimonio o en un noviazgo, y entonces que no me gusta que él haga esto, no me gusta que ella haga esto, y entonces me perturba y me molesta y tal. Anímate a sentarte con tu pareja y a decirte, mira, estoy en este proceso de conocimiento interno y me he dado cuenta de que esa actitud que tú estás teniendo a mí me perturba, pero tú no eres responsable de eso y tú no tienes que hacer nada por eso. Yo te pido que comprendas que si estoy actuando de esta forma como estoy reaccionando, es porque cada vez estoy buscando entender qué es lo que me perturba. Y yo quiero que tú lo entiendas, me ayudes y me apoyes a reconocer qué es lo que hay ahí. No le voy a pedir que deje de hacer eso que me perturba. La situación sería mucho mejor, de crecimiento entre pareja, de avance, de evolución. ¿Sí? Pero no, la mayoría de nosotros nos atrevemos a echarle la culpa que está afuera. Y con eso se soluciona. Y sigo repitiendo los patrones, los mismos hombres, las mismas mujeres, los mismos errores, las mismas situaciones. Y entonces yo soy un mala suerte, desgraciado, desgraciada, no sé qué es lo que pasa, la gente influye. Si no solucionas eso, lo vas a seguir repitiendo. Si en tu interior no hay amor propio, no te amas, no te valoras, adivina qué, te vas a encontrar con personas que no te aman, no te valoran. Porque dentro de la ley del espejo hay una máxima fundamental. Como es adentro, es afuera. Y no, la culpa es que yo me consigo unos hombres que... Es que yo me consigo las mujeres que solamente me quieren es utilizar y aprovecharse de mi economía y tienen un interés. ¿Será que tú adentro no te valoras lo suficiente? Y la vida de alguna forma te perturba a través de que repitas relaciones y situaciones que te perturban porque te aprovechan de ti, se abusan, X, Y. ¿No será que tú tienes algo de eso adentro, pero hacia ti mismo? Y todo lo que tú tienes adentro se refleja como un espejo, como una pantalla. Todo lo que te perturba en tu vida lo tienes adentro contra ti mismo. Y es aquí en donde uno empieza a hacer esa reflexión. ¿Qué es lo que a mí me pasa? ¿Qué es lo que tengo que solucionar? Ya es un paso que lo hagas. Como te decía al principio, te va a doler, pero miren, es la máxima para que empieces a crecer espiritualmente. Es abrirse a conocer una nueva forma de enfrentar y ver la vida. ¿Qué pasa con esto cuando realmente yo me encuentro con una situación en la que digo, oiga, esto me perturba, pero no sé realmente lo que yo tengo interno? Miren, en los momentos, por ejemplo, en mi vida particular, y esto también lo pueden decir muchas personas que manejan este tema, es que en los momentos en cuando tú te abres y te das cuenta que esa idea que estaba en tu interior es equivocada, es errónea, con referente a la situación o la persona que te perturba, porque ellos no son culpables, uno es el culpable,
quitarse esa idea duele, porque al ego no le gusta perder. O sea, el ego va a decir, es que el que estoy mal soy yo. No, no, yo no estoy mal. Pero déjame decirte que en ese preciso momento en el que tú cambias la idea, te liberas, te liberas. Así el ego pataleo, rechistee todo lo que quiera y te haga mantener ahí en un periodo de días o semanas o meses o años. Pero cuando tú eres capaz de cambiar esa información que está ahí en tu mente por una idea diferente, por una idea de abordar y entender la situación que está al frente tuyo de manera diferente, que también tiene el ingrediente de que si le estoy echando la culpa a todo el que está afuera, pues no es el que está afuera, soy yo el culpable. Y si soy yo el culpable, analizo qué es. Pero a nosotros nos da miedo el cambio, porque nos resistimos a dejar esas formas que uno dice, pero es que así soy yo. Y para ampliarlo, reconozcamos en estos momentos que esta vida solo es un tránsito. Nosotros aquí venimos a aprender, a evolucionar. Y muchas veces a veces creemos que es que vinimos es a disfrutar y es que la vida que me tocó es muy dura. Y es que yo soy muy desafortunado, yo debía haber nacido en una familia, debía haber nacido en otras condiciones, en otras formas, en otros contextos. ¿Desafortunado? ¿Desafortunada? Nosotros tenemos que disfrutar este momento y este instante, de pronto también de dificultad que yo esté viviendo, porque es que eso es la vida y a través de ese dolor, de no poder soltar eso que yo creo que soy o demando o creo que los de afuera han hecho o hacen contra mí cuando no lo es, sino soy yo mismo contra mí mismo, tu peor enemigo o tu mayor competencia, mejor digámoslo así, es la persona que tienes enfrente del espejo cada vez que te miras, porque esa competencia que está frente a ti es la que no te permite, si tú lo quieres mantener así, avanzar. Tú eres el único o la única que cuando se ve enfrente y está luchando por salir de un estado mental, duele, pero tú eres el que es el único que no se lo permite. Cuando tienes esa concepción es mucho más fácil. Nosotros podremos empezar a vivir unas mejores relaciones, unas mejores formas de convivir con las personas. TIC, para que lo tengan presente según todo lo que hemos hablado. Cuando nos animemos a conocer a alguien en una cita, en una primera cita, o por lo menos así sea de amistad y no porque realmente queremos tener una relación, sino queremos conocer amigos porque estamos en un entorno de compartir o reunión o fiesta, y le preguntemos a la persona, pues, ¿quién es? Pues es que todo el mundo va a sacar su mejor cara y eso lo tenemos muy claro, ¿cierto? Todo el mundo va a decir, pues sí, tal, no, es que mi virtud es el perfeccionismo. Yo todo el tiempo estoy buscando mejorar. Mi defecto es el perfeccionismo, no la virtud. O sea, para englobar generalmente de pronto cómo se describirían las personas, ¿cierto? Pregúntale sobre sus amigos, sobre su familia, sobre las personas que están alrededor de él, de ella. Y esa información que esa persona te va a compartir, te va a decir exactamente toda la oscuridad que tiene. Si partimos del hecho que los que están al frente mío no tienen la culpa, yo soy el único que está interpretando la situación de pronto de desapego, de desamor, de falta de dinero, de falta de oportunidades, de falta de crecimiento. No son los de afuera. E inmediatamente, por ejemplo, cuando uno conoce a alguien y le pregunta sobre los papás, todos tenemos miedos a hablar ampliamente de nuestros papás porque le echamos la culpa a nuestros papás de nuestra situación actual. Y ellos no tienen la culpa. Es la forma como yo me relaciono con esa situación. Porque tú podrías conocer a alguien que viva con dificultades, pero la forma como afronta esas dificultades enamora.
Y podrás de pronto tener un estereotipo, y ayer hablábamos con esas cuestiones de ley, de apegos del amor, por ejemplo, si lo estás buscando, que tienes que tener cuidado si es un apego o realmente estás buscando un amor verdadero. Pero cuando tú te enfrentas con una persona y te das cuenta que está llena de dificultades, pero que aborda las dificultades con un optimismo, con un deseo de aprender, enamora. Pero cuando lo vas a escuchar echándole la culpa a los demás, adivina que tú en algún momento te puedes convertir en ese amigo en potencial al cual le va a echar la culpa de algo después. Tengan muy presente que lo que yo digo de los demás y de las situaciones habla más de mí que de los demás o de las situaciones. Porque usted es el único que se conoce. Usted es el único que disfraza su oscuridad y la intenta disimular. Y ahí, inmediatamente, ¿saben? Cuando uno, por ejemplo, se da cuenta de que alguien no está siendo genuino, no está siendo auténtico, está siendo como muy forzado, como que está siendo hipócrita, y uno lo percibe, adivina, está tratando de esconder su oscuridad. Está buscando artimañas para que se apague, se oculte lo que realmente siente es el que tiene mal. Ahora, la pregunta sería, pues, yo no sé si alguien acá cuando se vaya a conocer o a presentar con alguien o a hablar de alguien, no, pues yo estoy acá luchando contra la pereza, la envidia, el egoísmo, porque realmente soy muy envidioso, muy egoísta, realmente tengo demasiada rabia y pues no, pues esa es la lucha que estoy teniendo con tal porque estoy tratando de ser más sereno, más generoso. La sociedad nos enseñó a ocultarlo, porque es que ese no es sex appeal, eso no vende. Aquí estamos hablando de un camino espiritual, de un conocimiento propio. Y si tú realmente reconoces eso, pues debes reconocerlo. Eso hablaría mucho mejor de ti que intentar ocultarlo. Y entonces ahorita nos encontramos mucho como que, ay, sí, la etapa del enamoramiento es tan bella porque todo el mundo disimuló y ocultó su oscuridad. Es un llamado también a que como sociedad deberíamos de pronto de cambiar ese valor, ese estigma de que, ay, no te muestres tal cual tú eres, porque eso no enamora. Adivina, ¿qué sucede en el hogar y en todos los hogares de todo el planeta Tierra? Que las personas terminan sacando sus demonios. Por ahí se dice el dicho, los trapos sucios se lavan en casa. Oiga, eh, y como los trapos sucios se lavan en casa, ahí somos realmente como somos nosotros. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú en tu casa te sientes cómodo, porque puedes ser tú, sin disfraces, sin ataduras, sin aparentar, hay personas que les toca hasta dentro de la misma casa seguir simulando y eso sería una vida como una cárcel, ¿cierto? Es la invitación para que tú también te sientas en esa tranquilidad de expresar realmente quién eres tú, qué es lo que a ti te molesta. Uno conoce personas demasiado alegres, por ejemplo, y uno va a la casa y dice, no, esa tiene un mal genio. ¿En la casa? ¿Mafe, vas a decir algo? No, Ah, no, no sé, ok, tengo el micrófono abierto porque entré desde ok. Entonces, tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos y reconocer qué es lo que a nosotros nos cuesta, no aparentarlo, no disfrazarlo, porque entre más intentemos disfrazarlos con esos ejemplos que les estoy nombrando de que uno en la casa realmente es lo que es, pero por fuera como que lo intenta disimular, adivina, si tú tienes algo que te está perturbando, por ejemplo, en tu propia casa y te lleva a ser mal geniado y por fuera es muy alegre, ¿por qué no te atreves a hacer una interiorización hacia adentro y ver qué es lo que te está molestando? Pero no, es que así soy yo. Y es que soy víctima, porque así fueron mis papás, así me educaron, eso es de alguna forma, entonces caemos en el victimismo, en el dolorismo, yo soy sencillamente una persona víctima de esto. Lo que sucede, un proverbio zen dice que lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con ello es lo que somos.
para evitar el victimismo, ojalá tengamos muy presente este proverbio. Lo que sucede es lo que es, y lo que hacemos con ello es lo que somos. En este mundo, en esta vida, tú viniste a mostrar quién eres. Tu particularidad te hace única, te hace integrarte con esa unidad. Estás reflejando esa divinidad, ese Dios. No lo ocultes por querer cumplir un estándar social. Si hay algo que te está perturbando es porque tu camino espiritual, tu experiencia espiritual te está invitando a que lo enfrentes, porque si no, vas a seguir repitiendo patrones de problemas, de situaciones que te van a perturbar, porque de eso se va a encargar la vida, de volverte a enfrentar con tus espejos diariamente todo lo que te perturbe y tu vida, entonces vas a decir, no entiendo por qué siempre yo tengo que sentirme así triste, frustrada, perturbada, me utilizan, manejan sus situaciones a su antojo. Nosotros tenemos que reconocer, por ejemplo, en este hecho, que en la ley del espejo nosotros nos vamos a encontrar con personas. La ley del espejo se desagrega en 4 campos. El primer campo es que cuando tú te vas a encontrar con alguien que tiene una similitud a ti, cuando tú te encuentres con ese alguien que tiene una similitud, ¿cierto? Que reconozco que esa persona casi que es igual a mí, de mal geniada, de feliz, porque estamos hablando acá de todos los extremos, no es ni oscuro ni luz, es más que todo un punto medio. Cuando tú te encuentras esa similitud en la persona y te perturbe algo a ti, te está diciendo, oye, trabaja más en esa habilidad. O reconoce que hay algo en contra tuyo que está ahí frenándote, afectándote. Tienes que aceptarlo. No tienes por qué de alguna forma creer que es competencia o que de alguna forma es algo que yo rechazo. Segundo, el otro espejo que te vas a encontrar son situaciones o personas que son opuestas a ti. No es que yo no soy así, eso no va conmigo, ¿cierto? Entonces, como no va conmigo, entonces yo lo rechazo y no, eso no. Y se paran en la raya y les perturba. En ámbitos de una unidad, de un Dios, tú tienes que encontrar ese equilibrio. Oye, tú y yo somos diferentes, pero eso no quiere decir que jamás podamos relacionarnos o integrarnos. Hacemos parte de este plan y de esta unidad. Tenemos que encontrar obviamente de tu diferencia y mi diferencia cuál sería el punto de equilibrio. ¿Te evitas la perturbación? Pero no, hay personas que toman decisiones radicales. Así soy y de esta forma pienso y no voy a aceptar otro pensamiento diferente. Y viven perturbados. Tercera es que hay cosas que tú le haces a los demás, pero no lo quieres reconocer. Entonces estás juzgando constantemente todo lo que le están haciendo. Pobrecitos, no, mire qué malo, qué tal, no, eso no se hace y yo lo juzgo y eso no se le hace a una persona porque yo nunca lo haría, no. ¿Qué estás ocultando ahí? Tú también lo haces. Quizás en una menor medida, pero también lo terminas haciendo. Por eso, yo necesito reconocer en este ámbito, en este campo, en esta sesión, que si hay algo que me molesta, que yo veo que le hacen a los demás y no quiero reconocerlo, reconócelo, acéptalo, perdónate, pero no te condenes. Te condenan cuando uno realmente quiere rechazar ese tipo de acciones. Y la cuarta es las idealizaciones. Porque claro, yo tengo un espejo enfrente y entonces yo ya me estaba idealizando a esta persona y ¡fu! Me golpeó, porque no era lo que yo de alguna forma estaba esperando. No idealices, no idealicen situaciones, sentimientos, personas. Duele, cuesta desprenderse de estas ideas, ¿cierto? Porque uno está acostumbrado pues a la idealización y al soñar y al esperar y adivinen qué, pues se van a encontrar en ese tipo de situaciones. Siempre vamos a ver eso,
Y siempre trata de, por ejemplo, hoy analizar que todo lo que te perturba, si hay similitud, si hay opuesto, si hay algo que tú le estás haciendo a los demás, pero no lo quieres reconocer, o una idealización. Sí, está relacionado que si tú supones, pues estás idealizando, porque pues es una idea que solamente tú la estás suponiendo, pero que en la realidad es otra, ¿verdad? Porque todas esas idealizaciones y suposiciones generan en mi interior. Entonces, cuando tú te encuentras que no se cumplieron esa idealización o suposición que está en tu interior, voltea a mirar a tu interior y pregúntate por qué surgen esos suposiciones o idealizaciones. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es la carencia que hay ahí? Nosotros, de alguna forma, la situación que no superemos se va a repetir y a repetir y a repetir durante toda la vida. Por eso, tenemos que reconocer desde aquí que si nos encontramos con una herramienta como la ley del espejo, en donde todo lo que está sucediendo externamente no tiene por qué ser lo culpable, porque si nos vamos a dar cuenta desde estos 4 campos casi que se relaciona todo lo que me puede pasar a mí en la vida, el único culpable soy yo. Y el único trabajo que tienes que hacer es esa interiorización de preguntarte hacia adentro qué es lo que está fallando, qué es lo que te está queriendo exprimir la vida, qué es lo que la vida de alguna forma está tratando de que tú aprendes. No eres una condenada o mala suerte o desgraciado o desgraciada que te tocó vivir X o Y situación. No, para el crecimiento espiritual, tú necesitas mirar es hacia adentro, encontrarte con esa oscuridad y en un proceso, en un paso a paso, encender el fósforo, encender la lámpara, encender la luz de ese lugar que está ahí adentro tuyo y que siempre va a estar, porque siempre nosotros vamos a cargar con esa sombra, como nos dejaron la sombra que se proyecta con el sol o con un reflector. Esa sombra yo no tengo por qué ocultarla. Si yo la oculto, me estoy autolimitando mi crecimiento y mi evolución. Entre más duele, mucho mejor. Porque te das cuenta de que estás aprendiendo de ti, de la situación. Estás tratando de resaltar una virtud. Pero en la primera señal de dolor, la mayoría sale corriendo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué terminé? ¿Cómo terminé en mi vida? Esto es una herramienta que es muy necesaria e importante y ojalá que les haya servido todo esto que he podido venirles a compartir para que encaminen un proyecto de reconocer qué es lo que realmente hay en su interior y que ustedes proyectan en el exterior. Absolutamente todo lo que te vaya a pasar de ahora en adelante, creo que puedes tener esa conciencia de voltear a mirar hacia adentro y analizarte. ¿Qué es lo que esta emoción que estoy sintiendo me está queriendo decir? ¿Qué es? Y uno de alguna forma también por el otro lado percibe esa perturbación de la gente que está alrededor de nosotros. Uy, porque uno dice, uy, carga con una energía densa, carga con una aura que uy, hay que tenerlo como de lejos. Adivina que tú también. Y desde aquí los invito a ver que cada una de esas situaciones, como lo llaman la mayoría de las personas que están trabajando en este ámbito espiritual, es que si tú te encuentras con alguien que te perturba, es tu maestro espiritual. Ese maestro espiritual te está enseñando algo muy importante para que avances en tu espíritu. Y lo empiezas a ver así, empiezas a cambiar ese chip, empiezas a cambiar esa resistencia que está generando tu propio ego. Porque ese maestro espiritual con el que tú te encontraste te va a desarrollar una virtud en potencia, una cualidad en potencia que aún todavía no has podido resaltar en tu vida. Y si no has resaltado esa virtud y esa cualidad, no vas a avanzar. Lamentablemente es así. No te la puedes saltar. No, el juego de la vida no es así. Y hay que me lo salto. Ay, sí, hagamos de cuenta que te lo puedes saltar y disfrazarlo. Pero no te va a durar toda la vida ese disfraz.
Y cuando te lo tengas que quitar, porque la vida te golpeó para que te lo quitaras, vas a decir, perdí tanto tiempo, pero bueno, no es tarde. No es tarde, pero sí, no perdamos tiempo. Podremos haber disfrutado de una mejor vida, de unas mejores condiciones, de unas mejores relaciones. Es el conocimiento interior y solo lo logras a través de la práctica diaria, a través de analizarte, de autocomprenderte, de saber que estás acá para cumplir un plan y que en medio de ese plan tienes que vivir esa serie de dificultades que te van a perturbar, pero que así es como nosotros aprendemos. La gente rechaza obviamente ese dolor y la gente de alguna forma a veces también, desde esta perspectiva, se atreve a ser el dueño de la verdad y uno va y los escucha y se creen los dueños de la verdad y critican al que está haciendo casi que paralelamente lo mismo. Adivina qué está hablando esa persona de sí mismo. Si se atreve a criticar, por ejemplo, a un compañero espiritual o a alguien que está practicando otra serie de terapias o a alguien que está practicando otra temática. ¿Por qué tienes que criticar al otro? ¿Qué es lo que te está perturbando de que el otro haga lo que tú no haces y que tú eres el dueño de la verdad? Y esa posición la manejan y la impregnan en toda la sociedad y todos terminamos siendo contagiados de criticar al de al lado. Y no solamente hablo aquí en ámbitos concretamente pues de este mundo espiritual que podemos ver personalidades en el mundo que tienen un montón de seguidores y que los seguidores también critican a los que ellos también critican, no solamente desde ahí, sino desde un gobierno en donde critican a la derecha y la derecha critica a la izquierda. ¿Qué es lo que está hablando eso? ¿Por qué te perturba que haya una izquierda? ¿Por qué te perturba que haya una derecha? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Cuál es el pensamiento colectivo ahí que necesitamos ayudar a superar entre todos para poder avanzar como sociedad? Nos encierran porque esas cosas y ese tipo de comportamientos y valores no pueden seguir existiendo en la sociedad y nos van a volver a encerrar porque pareciera que el año pasado no se aprendió. Volvemos y seguimos viendo ese mismo comportamiento desde la ley del espejo, les hablo yo, para hacerme entender, en la actualidad, en las noticias, en los gobiernos, en la forma como los políticos se expresan de unos de otros. No aprendimos. No podemos seguir creando divisiones. No podemos seguir creyéndonos los dueños de la verdad. Porque no queremos y queremos de alguna forma manejar el mundo a nuestro antojo. Es que es culpa de las políticas, de la mano de este político, de ello, y. Y entonces, como es culpa de ellos, yo fijo mi posición para ir contra ellos y tumbarlo. ¿Qué es lo que ese ser humano encara y lidera que intenta ocultar en su oscuridad? ¿Me acompañaron hasta aquí? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Si se dan cuenta, todo termina siendo replicándose. Vivimos comportamientos desde nuestro hogar, en nuestras relaciones, y esos mismos comportamientos también se replican a nivel de masa, a nivel de sociedad. Y todos tenemos un pensamiento único generalizado. No podemos seguir andando esto. Nos van a seguir exprimiendo, pero para que encontremos esa virtud en potencia que necesitamos. No podemos seguir pensando que es culpa de todos los de afuera. Y entonces por eso hago lo que se me antoje con los demás. Tú eres el único culpable. Encuéntralo, interiorízalo, piénsalo, analízate, créate una fotografía de ti mismo todos los días. ¿Qué fue lo que hoy me molestó? Le haces seguimiento, lo anotas, lo manejas y ten presente que debes asumir de alguna forma una responsabilidad con querer renunciar a todos estos comportamientos. Y renunciar a todos estos comportamientos, nosotros necesitamos tener, empezar a conquistar, por ejemplo, 7 actitudes. Se las resumo. Responsabilidad. Renuncio a ser víctima. Yo soy el único culpable.
Por eso asumo la responsabilidad de mi propia vida. No la responsabilidad la tienen afuera, la responsabilidad la tengo yo. Segundo, productividad. Renuncio a pensar que para que yo pueda estar mejor, el otro se tiene que mover del camino. Yo soy el único que genera esa productividad en mi vida, no el otro. Si tú das ese ejemplo y generas una empresa o generas un contexto de trabajo arduo y productividad, eso se repliega y se genera. Tercero, compasión. Renuncio a juzgar los errores de los demás a través de la compasión, porque debo entender que los demás hacen lo que hacen con lo que pueden y tienen. No puedo yo tener la autoridad de demandar una acción de los que están enfrente mío para mi bienestar. Desde la compasión puedo entender que quien está enfrentándose ante mí, puedo yo comprender que hace, lo que puede. Perdón, renuncio a sentirme culpable y a culpabilizar a los demás de mi sufrimiento. Pudiste haber tenido un papá mal geniado, una mamá desamorosa, crecer sin papás, no tener educación, vivir en un país complicado. Perdona, perdona. Regálate ese perdón, porque no se lo vas a regalar ni siquiera al que está al frente, te lo regalas tú a mí, tú mismo a ti mismo. Porque estás en esa idea de, es que no me lo perdono, no se lo perdono, no se lo perdono, no se lo perdona. Desapego. Renuncio a necesitar del otro. Es que si el otro no avanza, si el otro no hace, si el otro no propone, si el otro no, y el otro, no, desapego. Tú eres el único responsable. Asertividad. Yo me creo capaz de todo. Por eso renuncio a pensar que no soy capaz. Desde la asertividad que tú reconozcas tu poder interior, quítate ese pensamiento que no lo vas a lograr. Porque ese es como la primera puerta. No, no vas a poder. Sí puedes. Síguelo intentando. Y esto es lo que se ve reflejado en la mayoría de las historias de éxito. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a ver de pronto esos casos de éxito y no, es que fue la dificultad, pero yo no me quedé ahí y seguí y seguí y seguí porque sí puedo. Esas son varias señales, varias necesidades, varias virtudes que ustedes deben de tener presente. Les recuerdo, responsabilidad, productividad, compasión, perdón, desapego, asertividad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Mafe, no te escucho. Yo, muchos de aquí saben que realmente la ley del espejo es algo que a mí me golpeaba muchísimo al inicio, pero yo decía, por lo mismo que tú dices, ¿no? Porque uno siempre le decía, te muestra lo malo, y yo decía, pero hay cosas buenas que también me está mostrando el otro, las debo tener de alguna manera. Entonces, en una de las charlas prácticas de la ley del espejo nos decían, esto es tan sencillo de por qué porque muchos decían que el otro no podía ser el espejo, que eso era mentiras y demás. Colocaron un video como para explicarlo un poco y creo que resume un poquito todo lo que nos ha ido hablando. Una persona hizo una actitud y tomó un comportamiento y habían 4 personas sentadas viendo, o a uno les dio risa, otro les dio ira, a otro les dio mal genio, a otro, entonces cada uno despertó un diferente, llegó y dijo, finalmente, las personas no son culpables de nada, ustedes mismos son los que asumen la percepción en que ven las cosas, porque miren lo que despertó en cada una de ustedes. Entonces ahí fue cuando yo dije, wow, que lo que tú nos decías, no todo es oscuridad, también son cosas buenas. Entonces ahí fue cuando yo empecé a decir, la ley del espejo es preciosa, es hermosa, es la hora que todavía me cuestiono. De hecho, ahorita estabas diciendo otras cosas. Yo estaba pensando en mi jefe, estaba diciendo que me estaba enseñando ese reflejo de él con lo que tú ibas diciendo. Y aquí a nivel interno con mi compañera de trabajo que está también conectada, llegamos a la misma conclusión.
Entonces, pues la verdad me gusta así como lo explicaste, como tan graficado, porque realmente son muchas teorías, todo el mundo habla de la ley del espejo, pero pues no entran como a explicar esos 4 puntos que nos muestra realmente el espejo, y lo único que genera es pura confusión en la gente. Entonces pienso que nos dejaste claro y nos abriste un poquito más lo que siempre ha generado pues la famosa ley del espejo, las confusiones totales. Entonces por ese lado pues me gustó muchísimo y te agradezco porque seguiste como complementando esa parte en la que yo siempre he estado como en no comprensión, y ahorita sí lo pude pues comprender más en su totalidad y reafirmar lo que de pronto ya ha venido en mi camino verificando. Gracias, Mafe, Mafe. Mafe, yo tengo una pregunta. Pregúntale a Vice. Sí, a la Vicen. Pues no sé, para que me aclaren, por favor. ¿En qué medida, o sea, ese espejo me muestra lo que de verdad hay en mí? Porque si yo estoy en un proceso, pues de evolución de conciencia, yo también sé que la otra persona está también en un proceso igual, ¿no? Entonces, si esa persona me dice algo de lo que ella lleva dentro de sí, de su mente, de su ego, ¿en qué medida me puede a mí afectar eso? ¿Sí? O sea, si en ese momento yo comprendo que esa persona también está batallando, yo puedo sentir compasión por ella y decir, no, puedo elegir reaccionar de buena manera, no dejándome afectar. No sé si me hice explicar mi punto. Creo que sí, pues estás tratando de decir que si tú reconoces que esa persona está en un proceso y ves y analizas su reacción, tú determinas si te afectas o no te afectas por esa reacción, aún reconociendo Exacto, que esa reacción sí, es por un proceso, ¿sí? exacto, sí. ¿Cómo, Qué tan verídico puede ser? O sea, cómo decir esto con palabras? No. Es el proceso de la persona. Si a ti o te sea, está afectando, si a ti yo te está digo, afectando, perdón, yo digo nada es personal. Si la otra persona actúa conforme a su conciencia, conforme a su ego, conforme a su ser, nada es personal. O sea, yo no me lo tomaré personal si me hace, me pellizca, si me dice, porque sé que es su proceso y su manera. Entonces estaría haciendo mal allí. ok, está bien asumir el hecho de que nada es personal, pero es que tenemos que tener presente de que si a ti no te perturba, no hay necesidad de indagar mucho en ese aspecto. Pero si te perturba y tú dices que no es personal, pero te perturba, si te perturba es el indicador de que hay algo ahí todavía que tú también tienes que trabajar. Tú debes de buscar por qué te estás afectando con esa reacción, aunque tú digas, no, es que no debería afectarme. Si te afecta es el indicador. Es indicador de que debes llegar más a profundidad. ¿Me hago entender? Ya, sí, sí, ya entiendo. Es decir, depende de lo que la persona me haga a mí reaccionar, entonces sí me daré cuenta si de verdad me está afectando o no. O sea, si es Claro, mi espejo. claro. Ok. Es Ah, bueno, fundamental, gracias. porque Ujú. aquí, como yo les explicaba en algún momento, hay muchísimas opiniones, hay muchísimas diferencias culturales y de comportamiento. Tú puedes tomar tu posición de decir, esto no va conmigo y ya, porque tienes la capacidad de decidir y el libre albedrío de lo que te guste o no te guste. Pero el problema es cuando te perturba. Sí, sí, ya veo. Sí, ya entendí. Muchísimas gracias. Con gusto. Todo esto que yo les he compartido hoy, como les decía al principio, es para que lo pongan en práctica. Yo no soy el dueño de esta verdad. Lo que les he hablado desde la perspectiva de la práctica, en algún momento me encontré cuando profundicé obviamente con la ley del espejo, que lo que decía Mafe, porque a veces uno se queda ahí como entendiendo, como con la duda, como que pues no todo es malo, uno no todo de alguna forma termina siendo como que me saca rabias o me saca iras, porque pues es como la idealización o la comparación o lo contrario o lo que yo le hago a los demás y no quiero reconocer que también se lo estoy haciendo. Entonces ahí se abre el abanico y desde esas 4 opciones es donde uno tiene que analizar todos esos momentos, ¿cierto? Si la persona
que tengo enfrente y que yo reconozco que no está reaccionando y yo no me lo debo tomar personal, pero me perturba, tengo que analizar, ¿qué será? ¿Será una similitud? ¿Será de alguna forma una idea opuesta que me perturba? ¿Será algo que yo no quiero aceptar que se lo haga a los demás, pero veo que él o ella sí lo hace? ¿O será una idea de idealización interna que estoy teniendo y veo que no responde? Creo que con Hola, esto, yo tengo una pregunta y es dime. cómo hace uno para trabajar eso cuando lo acepta. O sea, sí, bueno, me analizo y digo, bueno, está bien, acepto, pero ¿cómo hace usted día a día para trabajar en ello? O sea, tiene que cambiar algo, hacer Claro, tienes que profundizar en saber qué es eso que te está afectando. Como les decía, un ejemplo, si lo que te afecta es que te da ira y te da rabia, tienes que trabajar en tu serenidad. Es una serenidad en potencia. Eres un ser bastante sereno. Si lo que te afecta es la envidia, el egoísmo, porque no eres capaz de compartir y porque de alguna forma sientes que en tu familia te han educado con que cuides lo tuyo, protejas lo tuyo, no lo compartas, y lo prestas lo dañan, y si te lo prestas y lo prestas y lo regalas, te lo dañan y no te responden como te responden, generosidad en potencia, trabaja en eso. Es lo que la vida te está buscando. De alguna forma, cuando por ejemplo las personas que están teniendo este último caso que acabo de explicar de la generosidad en potencia, son personas que tienen la virtud de ser muy prósperas y la vida les está enseñando a que sean completamente desprendidos de sus cosas para que la abundancia llegue a su vida. Pero hasta que no se suelten de sus cosas, porque siento que no puedo compartir lo que yo tengo, no va a llegar más prosperidad. Hay que estudiar el caso en concreto, tengo que detectar qué es lo que a mí me está generando esta situación. Por eso, apenas yo sienta que me perturba, tengo que determinar, ¿es odio, envidia, rabia, celos, egoísmo? ¿Qué es ese sentimiento? Estúdiame, estúdiate para saber realmente cómo encontrar la contrapartida. Y cuando detectes ese odio, por ejemplo, cuando uno genera odio, y es que me da odio porque me da rabia en algún momento, entonces será rabia o odio. Entonces no, termina siendo odio. Falta amor en tu vida, amor en potencia. Eres un ser amoroso, lo que pasa es que te estás yendo por el otro camino. Te estás dejando una forma, dejando llevar y perturbar por las situaciones que te están diciendo, saca ese amor en potencia que hay en ti a través de diferentes prácticas. ¿Cómo yo puedo conocerme? ¿Cómo yo puedo aceptarme? Meditación, reflexiones, ejercicio, practicar arte, tener hábitos saludables, conocer cómo se manifiesta mi cuerpo, cómo mi cuerpo me habla, con qué dolores, con qué sensaciones, con qué es lo que estoy sintiendo. El cuerpo habla a través de ahí, pero uno no se atreve como a profundizar o a conocerlo. ¿Te respondo con esto, Carolina? Bueno, y adicional a sí, eso, sí, me quedó súper claro. O sea, me quedó claro de que la emoción que uno siente en el momento es por la cual debe trabajar, ¿verdad? O sea, un ejemplo, yo todo el tiempo habito estresada y hay muchas cosas que del estrés me dan rabia, entonces tengo que sacar ese amor que hay dentro de mí, ¿verdad? O sea, yo lo resumí así y lo entendí. mm, si hay muchas cosas que te estresan, ¿Sí, es verdad? me, pu- ¿O estoy me puedes dar un equivocada en caso, algo? me puedes dar un caso de qué es lo que más te estresa? Con confianza, estamos para ayudarnos, no te dé pena. Pero si te da pena, me puedes preguntar también por interno. Listo. Pero los demás sí comprendieron de alguna forma es eso, es trabajar en esas virtudes en potencia y yo tengo que empezar a conquistarlas. Y indudablemente yo, o sea, esto es ley también del espejo. Cuando les estoy hablando, por ejemplo, de la envidia, que la contraparte sería pues obviamente la generosidad. Miren, uno no se atreve a ser generoso, pero en el primer momento en que uno entienda y reconozca generosidad, se soltó todo. ¿Por qué? Porque lo tengo ahí guardado y quiere salir. Vicente, una preguntita, y perdón, Sí. cuando ya se tiene más o menos como identificado lo que molesta, por ejemplo,
el que la otra persona juzgue, y a mí me parece como, o sea, estás equivocado, no es así, y juzga, y que sí, que es así, que es así, y me da rabia. Hay que trabajar, o sea, yo digo, Dejar de juzgarte tú misma en tu interior. No sé si pero si yo, no sé si te interrumpí, perdón, ¿seguías hablando? no, me dejaste sin palabras, pero por ejemplo, si yo digo, no, pues estoy trabajando, haciendo un trabajo fuerte en esa parte, y llega a ese espejo y es tan fuerte lo que muestra en eso, yo digo, uno dice, pero ¿qué más? O Uno se, sea, uno, ¿cómo? se, uno se está juzgando mucho en su interior. En alguna parte, en algún campo de tu vida, tú te estás dando mucho palo. Y como tú te estás dando mucho palo, el reflejo inmediatamente que estás recibiendo es encontrar una persona que juzga también todo. Pero el reflejo lo estás viendo magnificado porque es la realidad externa. Pero en tu interior te estás juzgando. Y cuando muestra ese juzgamiento y a la vez indiferencia, o sea, quedo loca. O sea, me juzgo y y a la vez me ignoro yo misma. No, no entiendo. Claramente, cuando hay indiferencia hay falta de amor. Y si te estás juzgando es porque no te estás amando. Hay una Fuerte. partecita concreta en tu vida en la que te juzgas y en vez de juzgarte, pues se debilita ese amor propio. Y como se debilita ese amor propio, pues surge esa indiferencia, como que pasa esto, pero pues sigamos adelante. Ya, lo que estoy viendo y es para que, digamos, la reacción que yo estoy viendo de la persona que está enfrente, Ajá. no, ella no es culpable. No te puedes quedar pensando, es que mire cómo juzga, es que mire cómo critica. Es problema de ella, pero a ti te perturba porque tú no lo quieres aceptar. ¿Por qué? Porque es una similitud que tienes con esa persona, pero no lo quieres aceptar. Pero yo no juzgo. O sea, pero yo no juzgo a la gente. Trato de no Tú, juzgar. tú te juzgas. Acuérdate que es interno, interno. O sea, Ajá, sí. No, ya me lo hiciste ver. es yo con yo. Todo lo que yo a Sí. mí me perturba termina siendo yo con yo. Si yo veo que hay una muestra de odio en el exterior y eso me perturba, yo también estoy teniendo odio en mi interior, a mí mismo. Por Dios. Súper No, no, claro. no digas Dios, eso es una oportunidad para que tomar conciencia de eso te permite a ti decir, oye, ya voy a dejarme darme palo. Apenas lo detecten dónde te estás juzgando, ya, deja de darte palo. Súper claro. Me quedó. Muchísimas gracias, Vicente. Con gusto. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Cuando el espejo es totalmente opuesto a uno, quitando el ego, ¿no? No diciendo, no, es que eso no tiene nada que ver conmigo, quitando el ego y no dice, no, es que definitivamente, ¿qué hacer en ese caso? Cuando uno, ejemplo, poniéndole concepto a una persona diciéndole narcisista. Yo me cuestioné, yo decía, bueno, ¿por qué atraigo mi vida narcisista? Se lo dije a una amiga que es psicóloga, le dije, pues pucha, o sea que yo soy una narcisista. Ella me decía, ¿usted disfruta haciéndole mal a los demás? No. ¿Usted tal cosa? No. ¿A usted le duele si otra persona, o sea, el dolor ajeno? Sí. Entonces me decía, entonces usted no es narcisista. ¿Sí me entiende? Entonces ahí me cuestioné, entonces yo, ¿por qué carajos estoy atrayendo narcisistas? Entonces yo veo que es una persona opuesta. Yo sería incapaz de hacer lo que ese otro espejo me está mostrando. ¿Cómo lo identifico o qué hago ahí? O sea, ya lo tienes identificado, ¿no? Lo que Sí, tienes sí, que identificar es que tú tienes el opuesto. Y cuando el opuesto está, pues encuentra el equilibrio. Busca conversar con esa persona, exponer tus puntos y que esa persona te exponga sus puntos. Yo no voy a tratar de imponerle mi posición, porque sí, si yo ya tengo detectada que la persona tiene una forma de ser, y aquí estamos hablando de un caso extremo como el narcisismo, pero es que esto sí. aplica para todas las otras posiciones, o sea, yo no quiero imponerle mi posición, yo tampoco voy a generar toda la fuerza y discurso y inspiración para que la persona cambie de parecer, no. Sí, Tus puntos, mis puntos, convergemos en estos y en estos no, convergemos en estos. ok, El listo. equilibrio, eso te deja, te libera un montón de energía interna porque es que tú Ujú, no quieres aceptar que existan personas así. ujú, Y tal vez en alguna parte de tu vida alguien fue narcisista contigo. sí, Practica el perdón hacia esa persona. sí, es eso. Sí, sí. Con gusto. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta antes de que entremos a meditación?
Sí, Dime, con gusto. ese es una duda que tengo. No me pasa a mí, a una amiga, ¿no? Pero, ejemplo que cuando te atrae ciertas personas tan fácilmente, por decir, digamos que yo te he visto 2 veces y digo yo, wow, me atrae este tipo. No te conozco, apenas te escucho. ¿Qué me está mostrando a mí ese espejo? ¿Qué me muestra que yo fácilmente caiga en un como, no sé, como en un enamoramiento, se puede decir? ¿Qué es lo que te atrae de mí o de esa persona? Sí, o sea, de esa persona, porque yo digo, bueno, pero si no le conozco, ¿por qué me atrae tanto? O ¿Qué sea, es? ¿qué es lo que me hace ser tan vulnerable? Yo digo que es vulnerabilidad, o sea, no entiendo por qué, por qué ese apego tan rápido. O sea, ¿qué me está mostrando a mí? Eh, Hay varias cosas ahí. Primero, obviamente, hay que mirar el tema del amor propio para saber si eres vulnerable o no eres vulnerable. Si eso está fortalecido, es de alguna forma que tu interior te está llamando a que desarrolles virtudes y valores que ves en esa persona, porque te sientes ligeramente seducida, no solamente física, mental o emocional o intelectual o espiritual. ¿En qué estás seducida? Y en tu interior hay algo que te están diciendo o tú misma te estás diciendo, mira, trabaja en eso, conquista eso, hay una señal, hay un camino que puede ser para ti fácil. Pero cuando nosotros obviamente no nos hemos puesto a interiorizarnos para conocer nuestras emociones, obviamente todo lo que vemos como que nos atrae es que me gusta y es relación amorosa y es sexo o es amor y pueden ser un montón, porque cuando a ti te simpatiza alguien y tú te atreves a conocerlo o a conocerla, tú vas a decir, esta persona, ya después de que entré a gustarla, me gustó porque tiene estas cualidades y estas virtudes que quizás yo debo trabajar en mi vida. Acuérdense que lo que les decía de la ley del espejo, no es solamente lo malo, es lo bueno también, que es el llamamiento a potencializar esas virtudes. Ya veo. O sea que, o sea que también es, sí, o sea, no siempre es malo porque siempre yo digo, ay, ¿qué me estará mostrando esta persona? Yo ya lo había llevado por el lado malo. No, debe ser algo, un vacío, un abandono, pero si me atrae como, digamos, su inteligencia, como su saber, entonces de pronto sea algo bueno, ¿no? Como tú me dices, de pronto experimentar algo así en mí. Es una virtud en potencia, es una habilidad en potencia que tienes que desarrollar, porque también termina aplicándose para lo bueno y para lo malo. Tienes que desarrollar estas virtudes en potencia. Lo que pasa es que nos encontramos y nos quedamos nosotros como seres solamente viendo lo malo. ¿Ves? Ahí es cuando, por ejemplo, uno conecta con muchos, por ejemplo, gurús o personas que tienen pues su trascendencia en redes sociales y uno dice, ay, me gusta cómo habla, me gusta lo que dice, me gusta lo que transmite, ¿cierto? No lo voy a conocer, pero me gusta lo que transmite y me gustan las ideas como las aborda. Y si te gusta eso, es porque tu espíritu de interior resuena con eso y te está diciendo, trabájalo, explóralo, tenlo en tu vida. ¿Listo? Bueno, Listo, muchas gracias. voy a dejar las preguntas hasta aquí para no alargarnos tanto, para entrar a la meditación. Quiero darte las gracias de alguna forma a los nuevos. Normalmente son 3 partes, que es la charla, las preguntas y las meditaciones. Todas las sesiones conmigo son así, para que lo tengan muy presente y cuando una vez acabe la meditación, pues ya nos desconectamos. Por eso mismo, les invito a que entren en una disposición de querer conectarse con su ser interior. Si se te dificulta o no puedes llegar a conectarte en esta meditación, trata de mantenerte en esa posición y trata de averiguar qué es lo que te está queriendo decir tu cuerpo porque no te puedes conectar, por ejemplo, en una meditación. Sin embargo, adicional a eso también les hago la invitación a que si sientes que necesitas ayuda terapéutica y vibras conmigo, te puedo brindar mis servicios, me escribes al interno y podemos iniciar un proceso. Nosotros o yo como terapeuta ofrezco adicional a las sesiones virtuales que podamos tener, que puedes tú escoger si es una al mes o 2 al mes o 4 al mes, ¿sí?
Adicional a eso tienes conmigo sesiones de meditaciones en la semana y talleres en la semana. En esta semana lo he abierto de forma gratuita y puede ser que lo siga haciendo un taller gratuito semanal para que permanezcas de pronto ahí en el grupo en el que estás si quieres seguir asistiendo a este tipo de talleres. Si quieres aún más, porque los que están conmigo en terapia nos vemos más seguido en la semana, me puedes escribir, y si no resuenas conmigo y necesitas trabajar en esta ley del espejo para reconocer qué pasa con tu interior, busca la ayuda o dedícate a hacerlo tú, a interiorizarlo. Hay muchas herramientas en internet, hay muchas formas de querer de alguna forma uno detectar qué es lo que tengo y me pongo a trabajar. Simplemente es de decisión. Listo. Entonces, voy a dar 5 minutos. Son las 8:52. A las 8:57 inicio meditación. Doy estos minutos para que se paren, se estiren y no sigamos la meditación en la posición en la que estamos. Vayan al baño y puedan venir de alguna forma estiradas para que se puedan concentrar en la meditación. ¿Listo? Nos vemos entonces ahora. No tienen por qué desconectarse, ¿no? Ahí quedamos y ahorita vuelvo.